Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, se complace en darle la más cordial bienvenida a esta tercera edición de Aula CISALRIL, un espacio académico, técnico, diseñado para el diálogo, la discusión y la formación continua de temas de interés nacional, sobre todo del sistema de seguridad social. Para nosotros es un honor contar con la presencia del superintendente Miguel Seara Hatton. Un aplauso para él. Efren Cuello, viceministro de Trabajo. Nermis Andújar, directora jurídica de la Tesorería de la Seguridad Social. Asimismo, le damos la bienvenida a los diversos representantes de ARS, actores del sistema, compañeros, amigos todos, muchas figuras conocidas, muchas caras conocidas dentro del sistema, y nuevamente le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Hay un tema muy importante para discutir, pero antes, y para darle formal bienvenida a esta tercera edición de Aula CISALRIL, vamos a llamar con nosotros al superintendente Miguel Seara Hatton. Muchas gracias. He preparado unas breves notas que quisiera compartir con ustedes. En nombre de la CISALRIL, queremos dar la bienvenida a todas y a todas e invitarles a desarrollar una discusión franca, abierta y respetuosa sobre una de las reformas más trascendentales del sistema dominicano de seguridad social dentro del seguro familiar de salud, que es la implementación del per cápita diferenciado según sexo y edad. Eventualmente la idea es poder incorporar otras variables como puede ser la hipertensión o la diabetes o algún tipo de enfermedad. Pero ahora lo más fácil y más evidente es sexo y edad. Cuando llegamos a la CISALRIL, asumimos el compromiso de trabajar en el fortalecimiento del sistema de seguridad social y de velar por su sostenibilidad financiera y social. Hemos hecho el esfuerzo para hacer más humano y equitativo el sistema, desde los espacios que nos corresponde como órgano regulador del sistema. Desde la CISALRIL, el per cápita diferenciado juega un papel fundamental a la hora de gestionar el riesgo de toda la población afiliada, pues este modelo considera el perfil de las personas de modo que los ingresos dispersados para gestionar las atenciones en salud se correspondan con el gasto esperado de las personas que reciben cobertura según el sexo y la edad. La idea es que a los adultos mayores consumen mucho más que los jóvenes. Hay que subrayar que la población total se está estancando y está envejeciendo. Ello implica mayores costos de la seguridad social en salud. La Ley 8701, en su artículo 169, sobre pago por capitación, establece claramente que el Consejo Nacional de Seguridad Social podrá establecer tarifas diferenciadas en función del riesgo individual de los beneficiarios. La no aplicación de este artículo generó una distorsión que ha puesto en peligro todo el sistema de la seguridad social en salud al generar una siniestralidad diferenciada que resultó de una estructura de mercado distorsionado, lo cual debe corregirse para garantizar la seguridad social en salud de toda la población dominicana. El per cápita por riesgo no es un invento de la República Dominicana. Se aplica en la mayoría de los países que tienen un sistema de seguridad social en salud organizada. Debo indicar que este mecanismo no borra el beneficio de la ARS, sino que los modera y garantiza
un uso más racional de los recursos, fortaleciendo la equidad y la calidad del gasto en salud. No genera tampoco mayores costos para la población, pero sí garantiza que los recaudos sean utilizados según el consumo de bienes y servicios de salud, tomando en cuenta la edad y el sexo de la población. En fin, apostamos a un sistema de seguridad social fortalecido, humano, responsable y más equitativo, concentrado en garantizar el acceso y cobertura de salud de los más vulnerables y de toda la población afiliada de la República Dominicana. Muchas gracias y mucho éxito en el evento. Agradecimiento a esas palabras de bienvenida del superintendente Miguel Seara Hatton, y ha dicho una palabra clave. Es un tema trascendental el per cápita diferenciado. A veces poco se entiende y la palabra es un poco enredada de por sí, per cápita diferenciado, pero aquí lo abordamos con responsabilidad y de frente. Responsabilidad y de frente, para que haya equidad y justicia dentro del sistema de seguridad social, especialmente en el seguro familiar de salud. Ahora sí iniciamos con broche de oro Aula Cisalril, con un grupo de expertos que elevan la calidad del debate y nos privilegian con su presencia para abordar este tema que ya hemos dicho es trascendental: el modelo per cápita diferenciado y su vinculación con los principios y derechos de la seguridad social. Para presentar a este panel de lujo tenemos con nosotros a la licenciada Ana Patricia Ossers, directora jurídica de la Cisalril, vaya formando parte del escenario, quien será la moderadora de este intercambio de conocimientos y experiencias. Así que con ustedes, la licenciada Ana Patricia Ossers. Gracias, buenas tardes. Yo le voy a pedir a los panelistas que vengan y me acompañen aquí delante. A Cristóbal Rodríguez, Jaime Rodríguez, Leticia Martínez Matiñón y el señor Arismendi. Bueno, como decía el superintendente y nuestra directora de comunicaciones, Indira, estamos muy contentos de contar con la presencia de todos ustedes en esta tercera edición de Aula Cisalril. Recordarles a todos que este es un espacio de naturaleza técnico y académico donde discutimos temas que nos atañen a todos sobre nuestro sistema dominicano de seguridad social y vemos la visión y la experiencia de panelistas expertos sobre alguno de esos temas que nos interesa conocer. El objetivo principal es difundir y recrear conocimiento. El tema de hoy, como lo explicó Indira, es el per cápita diferenciado y su vinculación con los principios de la seguridad social. Vamos a tener 4 panelistas, cada uno va a tener un espacio de 15 minutos para explicar su ponencia y al terminar vamos a tener un espacio de 15 minutos que vamos a compartir para preguntas que cualquiera de los panelistas puede responder. Entonces, sin mayor preámbulo, yo voy a pasar a presentar los panelistas que tenemos en el día de hoy. Tengo un breve resumen de su hoja de vida. Comenzamos con el señor Arismendi Díaz, catedrático universitario, uno de los diseñadores del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, consultor internacional para 7 países de América Latina sobre seguridad social, es presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos y autor de más de 5 obras sobre seguridad social. También contamos con la presencia de Jaime Rodríguez. Él es abogado y consultor especializado en Derecho Público, asesoría jurídica y diseño de políticas públicas relacionadas con derechos fundamentales de las personas. Jaime tiene un magíster en filosofía del derecho y política contemporánea, así como en derecho administrativo y derecho constitucional. Además cuenta con estudios de posgrado en ciencias políticas, sociología y legislación. Ha trabajado como abogado coordinador y consultor de varias instituciones públicas y privadas, entre las que se destaca el Ministerio Público, el Senado de la República, el Ministerio de Economía,
la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad de Análisis Financiero UAF. Tiene experiencia en elaboración de anteproyectos de leyes, reglamentos y marcos normativos. Además, se desempeña como docente universitario en grado y posgrado, impartiendo materias de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derecho Administrativo. También contamos con la presencia de Cristóbal Rodríguez, abogado egresado del programa de doctorado en Estudios Superiores de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, con título de Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Constitucional, y ha sido profesor de Derecho Constitucional por más de 25 años en la Universidad Iberoamericana UNIBE, donde dirige la maestría en Derecho Constitucional. Ha sido profesor en la casi totalidad de los programas de maestría en esta materia en la República Dominicana y ha participado como docente y conferencista invitado en casi una veintena de universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Ha publicado ensayos y artículos en libros colectivos y revistas especializadas en España, Perú, México y República Dominicana, y columnista en uno de los principales periódicos nacionales desde hace 8 años. Leticia Martínez Matiñón es actuaria, demógrafa, actualmente directora de gestión actuarial del Seguro Familiar de Salud y del Seguro de Riesgos Laborales en la CISALRIL, donde dirige los procesos de monitoreo, control y fiscalización de la solvencia técnico-actuarial de los beneficios del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Leticia es profesora en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, donde imparte las asignaturas vinculadas a matemáticas actuariales, pensiones privadas, seguridad social y administración actuarial. Además, coordina la especialidad en cálculo actuarial en las áreas de vida y pensiones. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector público y con 15 años de servicio en instituciones de gobierno, entidades como la ONE y la CISARRIL. Entonces, sin más, vamos a comenzar contigo, Leticia. Entonces, partiendo del contexto de nuestro sistema dominicano de seguridad social, nosotros queremos abordar contigo qué es eso de per cápita, cómo se fija un per cápita, quién fija un per cápita, cómo se implementó eso de un modelo de cápita diferenciado, por qué se hizo y cómo se hizo. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Y obviamente vamos a tratar de responder de manera concisa, 15 minutos, esta temática, estas preguntas que acabas de decir. Bueno, sin más, hay una pregunta que acaba de hacer nuestra querida Ana, y es quién define y cómo se estructura una propuesta y quién valida esa propuesta y al final quién la autoriza. Aquí ustedes pueden ver cómo se estructura nuestro esquema de seguridad social y cómo están inmersas el Ministerio de Salud y obviamente el Ministerio de Trabajo, que son los dos, tanto el Ministerio de Trabajo, que dirige el Consejo Nacional de la Seguridad Social, es decir, el presidente, y el vicepresidente, pues está nuestro ministro de Salud. Todos ellos dos están como parte de las cabezas. ¿Cómo se articula el Consejo? ¿Cómo el Seguro Familiar de Salud está vinculado a estas propuestas? ¿Cómo se validan y se autorizan? Ahí nosotros lo que estamos viendo es la estructura del Seguro Familiar de Salud. Tenemos por un lado las administradoras de riesgos de salud, tenemos cómo se vincula a una estructura hospitalaria, clínicas privadas y obviamente prestadores públicos. Nuestro Seguro Familiar de Salud, como bien saben, dentro del régimen contributivo, el ingreso principal es el 958 que todos aportamos. Es decir, todos como trabajadores cotizantes activos en la seguridad social estamos soportando todo lo que es el ingreso asociado a el Seguro Familiar de Salud en el régimen contributivo. ¿Quién soporta o quiénes soportamos el ingreso corriente mes a mes para que se nos otorgue una cobertura del plan básico de salud asociado a
esta población, no solamente a los cotizantes, sino también a su núcleo familiar con sus características. ¿Y qué presiona ese ingreso? Es decir, ¿qué presiona esa dispersión? Pues el valor per cápita y los tamaños de la población afiliada, es decir, la tasa de dependencia del cotizante, que se traduce como el núcleo familiar asociado al cotizante. Entonces, ya sea que crezcamos en población afiliada o se crezca el valor per cápita que se dispersa a las ARS para nuestra protección, bueno, se ejerce una presión en el ingreso asociado a esta tasa de cotización. Al inicio, o en nuestro esquema, como ustedes pueden ver, cuando la tasa de cotización, era suficiente para poder garantizar la dispersión, cuando era suficiente, se genera lo que se conoce un ingreso hacia un fondo, y ese fondo se llama cuenta cuidado de la salud, que es gestionada por la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema que estamos vinculando, estamos platicando? Ese fondo más la tasa de cotización es quien está respaldando hoy en día nuestro valor, nuestra garantía del otorgamiento del Plan Básico de Salud. Ténganlo en cuenta ahí. Ahora, ¿cómo se estima o quiénes entran en juego en el valor per cápita para que nos otorguen el Plan Básico de Salud? Bueno, pues aquí ustedes pueden ver que depende, obviamente, de los cotizantes, que está asociado a un núcleo familiar, la transacción que hace la ARS con los prestadores, con la red de prestadores, y obviamente a ese catálogo de prestaciones que le llamamos el catálogo de coberturas nombradas con una estructura única, es decir, cualquier cobertura que esté dentro del Plan Básico de Salud está garantizada para la población afiliada. Ok, y ahí también nosotros podemos visualizar lo que se conoce como el acceso a los servicios de salud, a las coberturas del Plan Básico de Salud. Entonces, se generan transacciones de cómo nosotros podemos decir cuánto cuesta ese Plan Básico de Salud. Es decir, no nos estamos inventando el número, sino estamos utilizando lo que se conoce como el valor de utilización en los servicios a los que accede, a los que efectivamente se otorgan a los afiliados. Entonces, el valor per cápita único actual tiene dos componentes que son relevantes entender. Por un lado, tenemos lo que es la frecuencia de utilización, es decir, cada ARS nos reporta quiénes de su población afiliada están utilizando las coberturas. Entonces, yo tengo una población que utiliza las coberturas, pero también tengo una población que no las utiliza. Entonces, se convierte en una probabilidad de que un afiliado, que la población afiliada, utilice servicios de salud. En un año, generalmente, estructuramos el valor per cápita, lo revisamos mes a mes, pero obviamente la información se sinceriza y se trabaja también a nivel anual. Y es a nivel de periodo de cobertura, es decir, cuándo se otorga ese valor. ¿Por qué es importante clasificar esa información de acuerdo al periodo de cobertura? Porque es el momento en que se transa el valor del otorgamiento. Es decir, la tarifa que está asociada en ese momento por esa prestación, por esa cobertura, que es el otro componente que está ahí en verde, que llamamos cuánto me cuesta que la población utilice esa cobertura en este contexto. Y con esos dos elementos, por cada uno de la información que tenemos del
las ARS, nosotros sabemos la ponderación que tiene en un ARS su gasto de acuerdo a la utilización de las coberturas. La suma de todos esos nos da el monto asociado al otorgamiento de las coberturas del Plan Básico de Salud. ¿Y de dónde sale el per cápita único? Pues se divide ese gasto entre la población del régimen contributivo, no la usuaria, sino todo el colectivo que en ese momento estaba expuesto a utilizar un servicio dentro del Plan Básico de Salud. Por eso se llama per cápita único. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es como estimamos el per cápita, tenemos la información y sabemos de cada una de las personas afiliadas qué utilizó, cuándo lo utilizó, cuánto le costó al ARS y obviamente sabemos todos esos valores. Ojo con eso, porque ese me va a servir para explicarles el per cápita diferenciado. Ya aquí lo que estamos exponiendo es, ya nosotros subsistimos en un mundo de per cápitas diferenciados, aunque obviamente no está dentro del mismo régimen. Tenemos per cápitas para pensionados y jubilados que son mayores a lo que se otorga hoy en día en el régimen contributivo. Y están muy por encima. ¿Por qué? Porque la caracterización de esa población es una población envejecida, más allá de los 60 años o 60 años en adelante. También están los sobrevivientes, por ejemplo, que son pensionados, están ahí. Pero también tenemos otro per cápita diferenciado, que es régimen contributivo y régimen subsidiado. En el régimen subsidiado, el per cápita es muy inferior respecto al régimen contributivo. Pero ahí la diferencia, ¿cuál es? La diferencia es que se soporta en la red pública. Y la red pública recibe adicional a un per cápita del régimen subsidiado, recibe lo que conocemos como un presupuesto histórico. Es decir, toda la infraestructura hospitalaria, clínicas, unidades públicas asociadas, el gobierno es quien mantiene. Es decir, no se le paga un valor por servicio el régimen subsidiado porque utiliza esa infraestructura. También hay un per cápita diferenciado para accidentes de tránsito, llamado FONAMAT. Es decir, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado tenemos ese per cápita. Y solamente ese per cápita se activa para las coberturas, se paga mensualmente, pero cubre todos los accidentes de origen no laboral. Y obviamente es muy inferior porque son 32 pesos, 33 pesos en el régimen contributivo, que respaldan la atención médica de esa población de origen no laboral que se accidentó. También en esta metodología per cápita ya hay un antecedente. En COVID se dio un per cápita diferenciado. ¿Para qué? Para que el gobierno apoyara a las ARS que tenían una sobrefrecuencia de utilización de coberturas en, obviamente, manejo ambulatorio de COVID. Entonces, si se hubiera pagado un solo per cápita, que era más o menos, bueno, lo que está ahí. No, hay algunas que necesitaban solo 5 pesos versus 82 versus 110. Entonces, ¿qué fue lo que se decidió? Fue vete por per cápita diferenciado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la frecuencia, a la sobreutilización de ciertas coberturas que estaban en el Plan Básico de Salud, que el ARS no podría negar, que el prestador tenía que otorgarlas, pero le estaba generando una sobresiniestralidad. Ahora sí, con este antecedente un poquito largo para que conceptualicen cómo se maneja ese valor per cápita, la resolución 62402 aprueba esa metodología.
pero no fue un elemento que inmediatamente logramos o se logró. Al nivel de discusiones, a nivel de que estuvimos estructurando metodologías que nos llevaron a esta que tenemos. Pero ¿quién fue el detonante de esa propuesta? Fue una resolución del Consejo, un mandato del Consejo que solicita a la CISARRIL visualizar una metodología por riesgo, es decir, una metodología de un per cápita que nos ayudara a ver las cosas diferentes. Las discusiones tardaron años. De hecho, una de las metodologías era establecer 3 per cápitas, uno para el perfil poblacional joven, otro para el perfil más o menos que se parece al régimen contributivo y otro para un perfil envejecido. En las discusiones técnicas que tuvimos, se decidió que esa no era la mejor metodología. ¿Por qué? Porque la dinámica poblacional nos estaría diciendo cada mes qué le toca a una ARES y qué le toca a otra ARES. Y podía cambiar de manera dinámica. ¿Por qué? Porque nuestra estructura poblacional es dinámica. Se mandó la metodología, pero nos dijeron, piénsenle mejor. Entonces, cuando le pensamos mejor, en las discusiones con las ARES, con las administradoras de riesgos de salud y con algunos académicos, pudimos decir, ok, vamos a hacerla por edad y sexo. ¿Por qué por edad y sexo? Todos dijimos, ok, nadie va a decir que la edad no se calcula a partir de la fecha. Entonces se va actualizando la edad. Pero también nadie va a decir que es mujer cuando es hombre y es hombre cuando es mujer. Está fijo, hombre o mujer. Y esos datos, pues, los tenemos dentro de la seguridad social. Entonces, hubo discusiones en términos de comenzar por esas 2 variables que presionan de cierta manera, como bien ya lo dijo el superintendente en su introducción, el gasto en salud. ¿Quiénes son los que usan los servicios de salud? ¿O cómo se usa esa estructura del gasto a partir de estas 2 variables? Hay variables también de tipo epidemiológico que también podríamos incluir. Pero, oh, sorpresa, aunque estamos gestionando salud, las ARES a veces, el sistema no tiene el diagnóstico final. Entonces, cuando empezamos a ver, se había estructurado un elemento clave. La metodología del per cápita único nos dice, ok, aplicas un per cápita único si y solo si tú tienes estructuras poblacionales homogéneas. Es decir, yo estoy repartiendo toda la población afiliada a las ARES que tienen de cierta manera una población en términos de estructura poblacional de sexo y edad homogéneas entre ellas. Es decir, yo tengo una proporción semejante de personas jóvenes y una proporción de personas envejecidas. Lo que no utilizan unos me sirve para nivelar el valor de la sobreutilización del otro. Pero en el sistema ya se había generado una distorsión en esos elementos. ¿Y cómo determinamos la distorsión? Miren, por ejemplo, ahí el régimen contributivo se comporta muy bonito. Es decir, globalmente yo tengo el per cápita, la línea horizontal, la constante, es el per cápita único. Y entonces, lo que les estoy diciendo, lo que está por debajo, el área que está debajo de la línea y las rectas en las primeras edades, me está diciendo, ahí te está sobrando dinero del per cápita que te estoy dando para esa persona o para ese grupo de personas. Y también lo que se dispara entre hombres y mujeres en ciertas edades. Y ya los hombres sobreutilizan, como no sobreutilizan, sino es necesario
una tensión mayor en su edad después de los 60. Sobrepasa incluso la utilización de los servicios de salud después de los 60 en los hombres. Los hombres utilizan más los servicios que las mujeres en una etapa envejecida, ¿no? Bueno, no se me sientan, yo tengo 57, casi voy por allá. ¿Qué me dice ahí? Lo que me está diciendo, esa compensación es real. O sea, eso que tú estás diciendo en términos per cápita es real. Pero no se da cuando bajamos a nivel de las estructuras de las ARS. Ana nos estaba preguntando, ¿qué motivó eso? Pues motivó un poco que cuando la Dirección de Estudios Actuariales, hoy Gestión Actuarial, definía un valor per cápita, no era suficiente en términos de valoración si yo veía por ARS, nivelar lo que un ARS necesitaba versus lo que la otra ARS no necesitaba. Es decir, su per cápita único le era suficiente a una y le era no suficiente a otras. Con el per cápita único, lo que yo visualizaba era, jamás yo voy a nivelar a un ARS, pero voy a seguir haciendo que esa que le está sobrando, pues le siga sobrando, porque le estoy aumentando un valor per cápita. Entonces, eso se traduce en eso que ustedes ven, edad y sexo. Esta gráfica, aunque es muy matemática, les dice, se ordenó las ARS de acuerdo al volumen poblacional. ¿Qué nos dice esa gráfica? En esa misma línea están las dos variables, edad y sexo. Edad lo estoy representando por la edad promedio, pero no es que yo para los cálculos estoy utilizando la edad promedio. Es simple y sencillamente para no mostrarles todas las gráficas de cada una de las ARS que visualizan su estructura poblacional. Ahí la cuarta en importancia me dice qué tanto se está alejando de las tres primeras. Y obviamente el régimen contributivo es el primer punto que ustedes ven en el eje Y. O sea, ahí. ¿Qué me dice eso? Aquella que tiene una edad más, una estructura más joven, también en el eje de abajo me está diciendo está cargada de hombres, vista a través del índice de masculinidad. Esas dos líneas lo que me están diciendo es cómo juega esa estructura. Yo no tengo estructuras homogéneas entre ARS, no tengo estructuras poblacionales. Entonces, matemáticamente, yo haga lo que haga, se proponga lo que se proponga por la CISARRIL, tiene ya que voltear a ver otros elementos, otros factores que le lleven a este per cápita diferencial. ¿Cuáles alternativas visualizamos? Ok, pues si estamos viendo que no está repartida de manera homogénea la población, vamos a repartirla. Esa es la primera opción. Pero obviamente eso violentaba los derechos que tenemos en términos de adscripción, selección de cada una de las ARS. Cada uno de nosotros podemos seleccionar libremente nuestra ARS. La segunda opción fue, visualicemos variables que nos ayuden a estructurar esta propuesta. Empezamos por sexo y edad. Y obviamente visualizamos patologías como hipertensión, diabetes, que son patologías muy fuertes para nosotros. Y obviamente estar visualizando que sexo y edad, como de manera inicial, nos estaba dando esa luz en el camino que necesitábamos. Entonces, ¿cuál es la metodología? ¿Qué tan diferente es? ¿Se acuerdan que les había explicado el gasto? Pues ahora el gasto no se divide entre el régimen contributivo total, sino se divide en mi grupo poblacional, el gasto que genera cada una de las ARS, en el grupo 0, por ejemplo, entre la población del régimen contributivo
0. Hombres entre hombres, mujeres entre mujeres. Y entonces eso me genera los ponderadores que visualizamos, pero antes de liberar la propuesta, nosotros hicimos el ejercicio 2022, 2023 y 2024. Ustedes pueden ver la consistencia de esos grupos de edad y sexo que se visualiza que efectivamente esos ponderadores en 3 años son consistentes. Obviamente, no es que vamos a quedar en esos ponderadores tienen que seguir visualizándose, así como una indexación. Se estructuraron estos per cápitas que se van a aplicar a las estructuras poblacionales. Ahora ahí, ustedes ya pueden ver que los per cápitas de cada uno de los grupos asociados, visualizados en esos ejes, nos están nivelando un per cápita que por grupo y sexo nos estaría ayudando a modelar mejor esa distribución en la dispersión. Premisas del modelo. Obviamente, muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar con nuestra población dependientes adicionales? Donde una estructura, puede tener una estructura envejecida, es decir, que mi papá y mi mamá, ojalá los tuviera, por ellos yo estoy pagando, porque ellos no están dentro de mi núcleo familiar. Entonces, lo que se decidió es ver, por el momento se va a mantener el valor de ese per cápita, el que hoy pagamos por ellos. ¿Y quién va a pagar la diferencia sobre ese valor y el valor per cápita? La cuenta Cuidado de la Salud. Es quien la va a absorber de manera inicial. El otro elemento que siempre está en discusión es, ¿va a perder o va a ganar la ARES? En la redistribución, no, quizás va a recibir lo que necesita para gestionar la salud de su cartera. Pero hay un elemento clave. El 10% del valor per cápita fijo que se estableció en esa resolución va a cada una de las ARES como gasto administrativo. Es decir, sea que entre por per cápita fijo o sea que entre por per cápita diferenciado, la ARES va a recibir ese mismo 10% de gasto para el gasto administrativo. Y obviamente se estarían visualizando esos ponderadores mes a mes, porque obviamente la estructura poblacional cambia, sobre todo en edad. Pero si se fijaron, los grupos abarcan a veces 5 años, 10 años o el 60 y más, 65 y más. Es decir, la transición de per cápita entre grupos, pues a veces va a tardar hasta 5 años cambiarle un valor de acuerdo al grupo en el cual corresponda. El de 0 no, el de 0 cambia inmediatamente, porque muchos sabemos que los menores de 1 año utilizan más los servicios de salud que los de 1 a 4. Entonces entra con un per cápita alto y después ese niño o esa niña de 1 a 4 baja ese valor. Para concluir, pues aquí tenemos las fortalezas. Obviamente ya ustedes tienen sus propios juicios después de esto, pero uno de los elementos claves es cómo redistribuimos el dinero que tenemos sin presionar la tasa de cotización, que es la que pagamos todos, el trabajador y el empleador. Y cómo distribuimos de cierta manera ese ingreso de acuerdo al perfil que cada ARES maneja. Oportunidades, sí, nos mete
en un seguimiento sistemático. TCS ya lo está viviendo, obviamente, al estructurar sus per cápita diferenciados con Unipago, y visualizar cómo esa dinámica se tiene que ir monitoreando. Para la CISALRIL nos mete también en un monitoreo casi mensual para poder ver cómo se está presionando en el gasto, pero también en la dispersión, en el valor de lo que se está otorgando. Muchas gracias. Ahora dándole una mirada legal y constitucional, Cristóbal, quisiéramos que nos expliques desde tu experiencia y conocimiento en derecho constitucional cómo se aplica o cómo se vincula la aplicación de un modelo per cápita diferenciado con los principios reconocidos en nuestro sistema dominicano de seguridad social o con los principios de seguridad social establecidos constitucionalmente. A empezar por agradecer a la CISALRIL, no solo por esta iniciativa de traer a su aula una conversación sobre un tema que está siendo objeto de discusión pública y de controversia en tribunales, sino además por haberme invitado a ser parte de esta conversación de manera activa. Como los especialistas en seguridad social son los señores que están sentados a la derecha del padre, yo lo que voy a ver este tema desde la óptica del derecho y en concreto desde la óptica del derecho constitucional. Toda la explicación que dio Leticia en su participación, en su intervención, se resume en términos prácticos en un hecho, y es que en el régimen que pretende sustituir esta resolución, por un lado, todas las ARS reciben un mismo aporte, pero tienen un gasto distinto. Y la diferencia en ese gasto está directamente relacionada con la estructura poblacional de su cartera de afiliados. Hay otros muchos factores, como bien decía Leticia, además de la edad y del sexo, para explorar alternativas. Ya se ha hecho, ella lo explicó. Cuando el superintendente decía que esa estructura en la cartera de afiliados produce distorsiones, son distorsiones que no tiene que inducirlas nadie. Vienen inducidas, pueden venir inducidas por la composición arbitraria de la población y la composición arbitraria de la afiliación, podría ser. Ahora, eso sí tiene una consecuencia, o sí tiene consecuencias. Y la más importante es que esa asimetría entre lo que recibo y lo que gasto se traduce, según los estudios realizados por la CISALRIL, en un riesgo de sostenibilidad a mediano y largo plazo del Sistema Nacional de Seguridad Social. Porque a la larga lo que va a suceder es que se presentarán dificultades para la prestación de servicios a una franja o a franjas específicas de la población, que son las que tienen mayor riesgo. Mayor riesgo. De eso es de lo que se habla cuando se habla de distorsión. Entonces, la nueva estructura
de un régimen contributivo con un per cápita diferenciado en función de las variables sexo y edad, también tiene consecuencias. Una importantísima económica. Hay algunas ARS que por las razones que fuera tienen una cartera de afiliados preponderantemente de jóvenes y preponderantemente de hombres. Ya se ha visto que el riesgo en el gasto real de salud entre jóvenes y adultos es considerable, y entre hombres y mujeres también. Aunque Leticia hacía la acotación de que después que pasan de los 60, los hombres se necesitan más, gastan más. Entonces, ¿qué significa la aplicación del per cápita diferenciado? Que a mi juicio es, si no la principal, una de las razones por las que esto está siendo objeto de contestación judicial. Me corrigen si me equivoco. Que hay algunas ARS que participan del sistema, que son parte del sistema, que van a recibir menos dividendos, menos ganancias. Ese es un dato frío. Eso es una consecuencia necesaria de la reestructuración que se está planteando. Entonces la pregunta es, ¿el régimen jurídico de la República Dominicana permite que el Consejo Dominicano de la Seguridad Social, en base a modelos de proyección realizados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y en base a estudios actuariales que le permitieron llegar a las conclusiones a las que llegaron respecto de cómo iniciar la implementación de un per cápita diferenciado, la respuesta de este servidor es que sí es compatible con el ordenamiento constitucional, y voy a explicar las razones. Lo primero es que la seguridad social no es solo un derecho, que eso ya es mucho. Un derecho fundamental. Es también un servicio público. Un servicio público. Como derecho, todos los afiliados al sistema de la seguridad social deben recibir las atenciones que el plan correspondiente les garantiza. Ahora, como servicio, y quiero leer el artículo 147 de la Constitución para que se entienda esto en su alcance. Los servicios públicos los puede ofrecer el Estado. Muchas veces los ofrece directamente el Estado. Pero los pueden ofrecer entidades privadas por régimen de concesiones, por régimen de contratos, etc. Ahora, independientemente de si sea público o privado el órgano que ofrece el servicio público, hay una serie de principios que son insoslayables. Según el artículo 47, los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares en las modalidades legales o contractuales deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, continuidad, calidad,
razonabilidad y equidad tarifaria. Y dice más, en su numeral tercero. Dice que la regulación de esos servicios, entre ellos los que se ofrecen a través de la prestación de servicios de salud por todas las agencias que participan en ella, en ese mercado, es facultad exclusiva del Estado. Lo subrayo, es facultad exclusiva del Estado. Entonces, no solo es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene facultad constitucional, también hay disposiciones específicas sobre eso en la Constitución, y facultad legal, sino que no hacerlo implicaría una omisión en el cumplimiento de un mandato de la Constitución que le impone la obligación de regular, sobre todo cuando se presenta información empírica que advierte sobre el riesgo de que pierda eficiencia, de que pierda cobertura, de que se pierda acceso efectivo a los servicios de salud. Yo no los voy a cansar con una clase de derecho constitucional, pero quiero decir algunas cosas. La seguridad social está constitucionalizada de manera múltiple en nuestro ordenamiento constitucional. El artículo 57 dice que el Estado garantiza los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. El 60 establece el derecho a la seguridad social, que es el que tiene toda persona y que el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez. ¿Qué es lo que ha constatado, al parecer, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la CISALRIL? Que esos criterios de garantía de la seguridad social están en riesgo por la forma de asignación del per cápita, por la forma por el per cápita único y no diferenciado. ¿No? Nosotros tenemos una constitución, y ya voy con esto terminando, que plantea en su artículo 7 una cosa que se llama Estado Social y Democrático de Derecho. Dice que ese Estado, ese que diseña, que funda el artículo 7 de la Constitución reformada en el 2011, se basa en la dignidad humana. Y eso lo reitera el artículo 5 y el artículo 38 de la Constitución, que dicen que tanto el Estado como la propia Constitución tienen su fundamento primigenio en la dignidad humana. Bueno, les cuento. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene jurisprudencia constante en la que considera que las afectaciones a el derecho a la seguridad social constituyen infracciones directas contra la dignidad humana. Yo voy a pasarle las notas que elaboré para esta conversación a Ana Patricia. Ahí están algunas referencias de las decisiones del tribunal, son decenas y decenas, pero hay algunas que pueden ser especialmente relevantes. Y luego está la última cuestión. ¿Qué sucede
cuando se presenta un conflicto, una controversia entre una decisión adoptada por un órgano o un organismo del Estado y terceros, en este caso algunas ARS, que se sienten afectadas en sus derechos por esa decisión. Hay una cosa que se llama, el artículo 74 de la Constitución establece el criterio básico. Si cuando hay conflictos entre derechos, en este caso entre el interés de preservar la integridad, la eficiencia, la accesibilidad a los servicios de salud y los derechos que podrían reivindicar a las prestadoras de esos servicios, entonces es una fórmula de peso. Los abogados especializados le llaman a la fórmula de la ponderación. Ponderar es pesar. Es como poner en un peso que tiene más peso, que tiene más valor entre las pretensiones de una y de otra parte. Entonces, si la salud es un servicio público, si es además un derecho fundamental, si los derechos fundamentales son, según el artículo 8 de la Constitución del que ya hablé, su protección, su garantía, constituyen la finalidad esencial del Estado. Si el Tribunal Constitucional, que cuando dicta decisiones convierte en parte del ordenamiento constitucional esas decisiones, ha dicho que la afectación de la seguridad social en contra de una persona constituye una infracción, una violación de su dignidad. Y la Constitución ha dicho en 9 ocasiones que la dignidad es su fundamento y el fundamento del Estado. En síntesis, si estamos hablando de una cuestión de interés público, que constituye la primera causal de restricción al ejercicio de los derechos fundamentales, según el propio artículo 8 de la Constitución, y que prohíbe, ese mismo artículo, cualquier decisión que propenda a la regresión en derechos ya reconocidos, que es lo que parecería que sucedería según los estudios realizados por las entidades correspondientes. Hay un principio de progresividad de los derechos fundamentales y por tanto una proscripción de regresividad en los derechos. Entonces, con ese abanico de disposiciones constitucionales, lo que quiero decir para sentarme ya es que las decisiones que han tomado o que ha tomado el Consejo de la Seguridad Social, tomando como base la asesoría, el acompañamiento, la formulación, la realización de estudios de los técnicos de la CISALRIL, tiene un amplio respaldo en el ordenamiento constitucional de la República Dominicana. Yo con esto me voy a callar, me voy a sentar y les agradezco la atención. Muchas gracias, Cristóbal, por tus reflexiones sobre derechos y servicios públicos y principios constitucionales, así como la potestad que tiene el Estado de regulación y haber compartido con nosotros esos criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional
y sobre todo la fijación del ser humano como centro del Estado social y democrático de derecho y sus derechos a la seguridad social reconocidos constitucionalmente. Entonces, continuando con los principios de la seguridad social y continuando con la mirada legal y constitucional, Jaime, quisiera pasar contigo abordando ya de entrada la resolución 624-02, que es el acto administrativo por medio del cual se establece el modelo per cápita diferenciado, explicando ampliamente por Leticia, y nos indiques tu apreciación como abogado administrativista y constitucionalista, si las actuaciones que materializaron el acto en cuestión se amparan en el ordenamiento jurídico vigente y si verificas algún indicio de incumplimiento o irregularidad en debido proceso administrativo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la CISALRIL. Encantado de poder participar y de compartir algunas ideas con relación a este tema. Al igual que Cristóbal, lógicamente mi enfoque va a ser eminentemente jurídico. Si puede ir pasando. Yo quiero empezar pues diciendo lo siguiente. En un Estado de Derecho, las autoridades públicas solo pueden actuar cuando existe una habilitación en una norma que justifique su actuación. Por eso toda autoridad pública fundamenta su actuación en una potestad. Está establecida en la Constitución, en la ley o en un reglamento. En el caso que nos compete, no hay dudas de que existe una potestad clara, precisa, del Consejo Nacional de la Seguridad Social para establecer un cápita diferenciado. Y esa potestad está expresamente consignada en el artículo 169 de la Constitución. Así que está fuera de toda duda que el Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene una potestad clara, precisa, otorgada por el ordenamiento jurídico para tomar la decisión que tomó. Luego hay otras cuestiones, dale un poco más adelante, sobre las cuales me quisiera detener. Yo quiero agotar mi exposición en tres temas esenciales. Un tema vinculado a los cuestionamientos sobre la seguridad jurídica. Voy a hablar brevemente sobre los principios de la seguridad social que se vinculan con la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y por último, voy a tratar de explicar algunas cuestiones que yo creo que están en discusión vinculadas con temas de diseño regulatorio desde la perspectiva de la teoría del derecho. Y voy a tratar en su última parte de combinar la explicación, que es un poco abstracta, con ejemplos para que me puedan seguir. Lo primero, el tema de seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica en palabras sencillas? Bueno, el derecho tiene una función social muy clara, muy básica. A través del derecho se regulan conductas. Entonces, la seguridad jurídica vendría a ser un principio según el cual las personas deben tener una previsibilidad suficiente para adecuar sus conductas a lo que el derecho ordena. Por eso, por ejemplo, una norma que no es publicada viola la seguridad jurídica, porque si las personas no la conocen, las personas no pueden adecuar su conducta a lo que prescribe esa norma. Por eso se prohíben también, salvo excepciones, las normas retroactivas. Lógicamente, al momento en que se produjo la conducta, la norma no estaba vigente y por tanto la persona no pudo adecuar su conducta a lo que prescribía la norma. En palabras sencillas, digamos, a eso es que refiere la seguridad jurídica. Ahora bien, fundamentándonos en la seguridad jurídica, no podemos abogar por una especie de petrificación del ordenamiento jurídico, de los criterios regulatorios de las actividades en general que realizan las personas. Comento esto porque algunos de los cuestionamientos que se han hecho con la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social giran en torno a que ésta violaría la seguridad jurídica de aquellos agentes económicos que participan del sistema y que habían organizado sus operaciones partiendo de un criterio de cápita plano, ¿verdad? Y aquí se hace referencia, por ejemplo, a principios del derecho administrativo como el principio de actos propios y el principio de confianza legítima. Voy a aplicarlo de manera sencilla. ¿Qué es el principio de actos propios en derecho administrativo? Sencillo. Que la administración pública no puede desconocer sus actuaciones previas, sin que haya mediado ningún tipo de cambio en el ordenamiento jurídico o en los criterios que llevaron a tomar esa actuación. Ejemplo, supongamos que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le otorgue una autorización ambiental a una persona
y luego cuando esa persona pretende desarrollar la actividad que fue autorizada, es impedida de hacerlo. Evidentemente ahí la administración pública está yendo en contra de un acto propio. ¿Por qué no se aplica eso en este caso? Porque ir en contra de un acto propio sería haber tomado, en términos materiales y operativos, la decisión de implementar un cápita diferenciado sin que el Consejo Nacional de la Seguridad Social lo hubiese decidido. Al Consejo Nacional haberlo decidido, a través de la potestad que reconoce la Ley de Seguridad Social, pues lo que ha habido es un cambio en el criterio regulatorio y, pues, evidentemente, como todas las personas, nosotros no podemos alegar que un cambio en un criterio regulatorio, en una norma, en una regla, necesariamente viola la seguridad jurídica. Imagínense, digamos, no sé, una persona que tiene una empresa de transporte de Santo Domingo al interior, al Cibao, y que tiene que cruzar por varios peajes. Y él organizó, desde el punto de vista económico, su actividad empresarial partiendo de que el peaje tenía un costo. Y que en un tiempo el peaje, como consecuencia de la potestad tarifaria que tienen las autoridades administrativas, tenga un alza. ¿Puede alegar esa persona que eso es una violación a la seguridad jurídica? ¿O puede alegar que es una violación al principio de actos propios? Pongo el ejemplo, sé que no es exactamente el mismo, pero es más o menos la línea argumentativa que se ve en quienes en parte han cuestionado por esta razón la decisión. O sea, la seguridad jurídica no puede implicar una petrificación del ordenamiento jurídico y de los criterios regulatorios. Eso no puede ser. Lo mismo con el principio de confianza legítima. ¿En qué consiste el principio de confianza legítima? Sencillo, en que la administración pública debe ser respetuosa de las expectativas que ha razonablemente generado. Yo cuando doy clases lo explico a los estudiantes que es una especie de principio más complejo de una máxima popular que dice que lo que se da no se quita. Entonces, si la administración pública reconoce, por ejemplo, que una persona, digamos, tiene un permiso para construir una edificación, la administración pública no puede de manera arbitraria y sin cumplir con un procedimiento adecuado y ante razones justificadas quitarle ese permiso. Entonces, ¿ha pasado eso en este caso? Tampoco. O sea, aquí no hay un derecho de las administradoras de riesgo de salud a percibir un cápita específico. Lo perciben dependiendo de la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. No existe un derecho adquirido a que el cápita sea invariable. Entonces, a mí me parece que desde el punto de vista jurídico ese tipo de argumentos son bastante débiles por las razones que he dado. Eso con relación al tema de la seguridad jurídica. Luego, sigue. Tenemos, pues, los principios que se vinculan con la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ya el profesor Cristóbal mencionó el principio de equilibrio financiero, que no es un principio, ¿verdad?, que tiene mucha buena fama, porque usualmente en otro contexto se malutiliza como forma de derrotar el principio, ¿verdad?, de integralidad de las prestaciones, entre otros. Sirve de pie de amigo, pero si hay un caso en el cual yo entiendo que ese principio tiene aplicación es en esta decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Por razones obvias que ya entiendo que no vale la pena en ellas profundizar, pues por la estructura, ¿verdad?, poblacional de los afiliados en las distintas ARS, de mantenerse el comportamiento que se estaba manteniendo, se puede presentar una crisis de sostenibilidad financiera del sistema. Entiendo que eso no amerita una discusión adicional. Y, lógicamente, el principio de equidad, que difiere del principio de igualdad formal, ¿verdad?, ante la ley, ante las normas. El principio de equidad se fundamenta en que situaciones diferentes necesitan regulaciones distintas. Entonces, en una situación como la que se está presentando y que ya ha sido explicado, pues a mí me parece que es hasta de sentido común que la cápita deba estar vinculada de manera diferenciada atendiendo a las necesidades de atención de salud de los afiliados. Entonces, pues me parece evidente que el principio de equidad se vincula también con la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí. Bueno, esto tal vez de lo mismo que Cristóbal había comentado, y lo voy a comentar rapidito. El Tribunal Constitucional en varias ocasiones ha
tomado decisiones con relación a la seguridad social y en lo que respecta específicamente a tratos diferenciados en regulaciones, pues tiende a aplicar lo que denomina un test de igualdad, a fin de determinar si el trato diferenciado está justificado. Lógicamente, en estos casos lo que el Tribunal Constitucional hace es que determina si con el trato diferenciado hay un fin justificado y si los medios a través de los cuales se procuran ese fin son idóneos para procurar ese fin. En este caso, pues es evidente que si el fin del trato diferenciado en cuanto a la cápita es que haya una relación entre la cápita y la necesidad de atención de salud de la persona, pues evidentemente un medio para lograr ese fin sea establecer una cápita diferenciada. Entonces, desde ese punto de vista, pues es evidente que no existe una afectación o una violación, en todo caso, al principio de igualdad. Bien, entonces, desde este punto de vista también, pues, pudiésemos vincular el principio de igualdad con la decisión adoptada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí. Y finalmente, y aquí sí me voy a detener un poco más, yo creo que el kit de la discusión, al menos digamos, en las últimas intervenciones que he seguido en la prensa, entre otras, ya no está puntualmente en si está justificado o no un cápita diferenciado. Parece ser que eso es de sentido común. La discusión ha girado últimamente más en si las variables tomadas en cuenta para decidir ese cápita diferenciado son suficientes o no. Entonces, yo creo que desde el punto de vista técnico, ese es el kit de la cuestión ahora mismo. Yo creo que desde el punto de vista de la teoría del derecho, como voy a explicar ahora, se puede analizar la cuestión y explicar por qué la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social es justificada. Todas las reglas, cuando se legisla, cuando se introduce una regulación, todas las reglas regulan tipos o clase de casos. Las reglas no regulan casos particulares. Todas las reglas, por tanto, parten de una generalización. Aquí y en todas partes del mundo, no es posible legislar, construir reglas, construir regulaciones, construir normas sin realizar generalizaciones en algún grado. Lo contrario sería incurrir, y quienes manejen, ¿verdad?, en el ámbito filosófico las cuestiones metafísicas lo conocerán, en un nominalismo extremo. Dígase que habría que hacer una regla por cada persona, por cada situación particular. En el caso, por ejemplo, que estamos discutiendo, negar que las reglas son inexorablemente generales implicaría decir que habría que hacer un cápita para cada persona. Bien, entonces eso es algo de sentido común. Bien, entonces en todas las reglas hay una generalización. Sigue. A su vez, toda regla procura un fin o tiene una justificación subyacente. En el caso de la regla del cápita diferenciado, ¿cuál es la finalidad o la justificación? Que el cápita esté vinculado con las necesidades de atención de salud de la persona. Esa es la finalidad de la regla. Ahora, como la regla inexorablemente recurre a generalizaciones, es inevitable que existan casos particulares que, si bien se vinculan con la justificación o la finalidad de la regla, es decir, que el cápita esté vinculado con la necesidad de salud de la persona, sin embargo no están cubiertos por la regla. Ejemplo, en este caso concreto, un joven, hombre de 20 años que, sin embargo, por circunstancias muy específicas, tenga grandes necesidades de atención de salud. Eso puede pasar. Yo pongo un ejemplo súper sencillo y le va a parecer hasta trivial. Existe una regla en la República Dominicana según la cual la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. ¿Cuál es la justificación o la finalidad de esa regla? Bueno, establecer un criterio para determinar
a partir de qué momento las personas cuentan con capacidad jurídica para realizar actuaciones de la vida civil, dado cierto grado de madurez. ¿Quiere decir eso que una persona que tenga 20 años necesariamente tiene el grado de madurez que presume la regla? No. ¿Quiere decir eso que una persona que tenga 17 años tiene el grado de madurez que presume la regla? Puede ser que el de 17 pueda, por una situación muy particular, tener un grado de madurez emocional mayor. Ahora, la regla tiene necesariamente que partir de una generalización y de una presunción de que el grado de madurez para realizar ese tipo de actuaciones se adquiere con los 18 años. Entonces, en todas reglas hay, por tanto, problemas de sobreinclusión, dígase, de inclusión de casos particulares que según la justificación o finalidad de la regla no deberían estar incluidos en la regla, y hay casos de subinclusión. Precisamente lo que están cuestionando, que la regla de la cápita diferenciada por edad y sexo no toma suficientes variables, lo que están diciendo es que la regla tiene un problema de subinclusión. Es decir, que la formulación de esa regla o de ese criterio regulatorio no incluye otros casos que deberían estar incluidos si la finalidad o la justificación de esa norma es que la cápita esté vinculada con las necesidades de atención de salud de la persona. Y por eso hacen referencia, por ejemplo, a variables como morbilidad, perfil epidemiológico, perfil socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido puede ser que tengan en parte una razón, pero volvemos al punto inicial. Es que no hay forma de regular de manera exhaustiva todos los posibles criterios relevantes de cara a procurar el fin de esas reglas. Las reglas son, en algún sentido, una simplificación de la realidad. Entonces, ¿qué implicación tiene desde el punto de vista regulatorio? Complejizar excesivamente una regla a los fines de su aplicación. Lo primero es que se aumentan los costos de generación de información necesaria para poder aplicar esa regla. La carga administrativa se amplía. En el caso específico pueden introducirse nuevos contraincentivos, por ejemplo, cuando se toman como criterios situaciones vinculadas a diagnóstico, pueden darse situaciones de diagnóstico fabricado o falso diagnóstico. Y se pierde previsibilidad. Mientras más compleja es la regla, más imprevisible es en su aplicación. Entonces, para terminar, desde ese punto de vista, uno puede analizar una regulación partiendo de 3 criterios fundamentales. El primero es la efectividad. ¿Cuándo una regulación es efectiva? Cuando la regla sirve para cumplir el fin por el cual se ha establecido. En este caso, la regulación sería efectiva si sirve para que la cápita se vincule con las necesidades de atención de salud de la persona. La efectividad, lógicamente, no es una cuestión de todo o nada, es una cuestión gradual. Luego tenemos la eficacia. ¿Cuándo una norma es eficaz? Cuando la norma es cumplida, en la mayoría de los casos, por los destinatarios de esa norma o de esa regla. En este caso específico, uno de los problemas que tendría introducir otro tipo de variables más complejas es generar problemas de eficacia de la norma. Porque a mayor complejidad de las variables, mayor dificultad para poder aplicar la disposición en un caso, en los casos a los cuales debe ser aplicada. Entonces, todos esos son temas que quienes cuestionan la insuficiencia de las variables tienen que tomarlas necesariamente en cuenta. Y por último está la eficiencia, que es la relación entre los resultados obtenidos y los costos. Supongamos que sea cierto que agregando más variables, la finalidad de la regla, de la norma, que es que la cápita se vincule más con la necesidad de atención de salud de la persona, sea más efectivo. Sin embargo, eso no tomaría en cuenta los costos que implica, en términos de implementación para lograr ese objetivo, agregar variables más complejas. Entonces,
todo esto lo digo para concluir en que desde una perspectiva regulatoria y desde la teoría del derecho, hay implicaciones concretas muy serias de por qué, por ejemplo, en una decisión como la del Consejo Nacional de la Seguridad Social, en este tema, la decisión está justificada, aunque puedan haber razones válidas en sostener que pudiesen tomarse en cuenta otras variables. Y solo estoy mencionando cuestiones vinculadas con efectividad, eficacia, eficiencia, pero luego incluso hay cuestiones, digamos, técnicas institucionales que tienen que ver con que exista un consenso de que el criterio sea medible, sea objetivo, porque no hay controversia, como dijo la licenciada Leticia, entre la edad y el sexo, pero hay otros criterios que no son tan claros ni son tan precisos. Entonces, ante una situación como esa, las autoridades públicas, como dijo el profesor Cristóbal, no pueden cruzarse de manos, porque la situación anterior no es neutral. No es como que la situación anterior es neutral. La situación anterior toma una partida a favor, digamos, de un criterio. Entonces, ante esa situación anterior, la pregunta es, ¿esta decisión es o no un avance en términos de lograr la finalidad de la cápita? Y evidentemente es así. Entonces, digo todo esto porque a mí me parece que toda esa discusión en relación a la insuficiencia de las variables tomadas en cuenta para la determinación de la cápita diferenciada, realmente lo que tienen tras de sí es una intención de jugar a que no se establezca la cápita diferenciada, porque no hay condiciones para tomar en cuenta esas otras variables, al menos condiciones que garanticen, como yo he dicho, eficacia y previsibilidad en su aplicación. Entonces, a mí me parece que desde una perspectiva regulatoria, técnica, la decisión es correcta. Y es importante tener en cuenta que al final, por todo lo que he dicho, en decisiones institucionales como las que estamos comentando aquí, siempre, por más discusiones técnicas que se den, siempre habrá un ámbito irreductible de decisión, de voluntad institucional. Eso es imposible eliminarlo en este tipo de decisiones. Por último, esto son algunas intuiciones mías como ciudadano, a partir, por ejemplo, de algunas de las cosas que comentaba Cristóbal con relación a las distorsiones que provocaba la situación anterior y que han llevado a tomar esta decisión. Yo no soy economista, por eso digo, son intuiciones que me hago como ciudadano. Ciudadano se la podría hacerse, porque al final es un problema de base que está detrás de toda esta discusión y que se puede repetir en muchísimos otros temas vinculados a la forma en que está organizada el sistema de seguridad social en la República Dominicana. Pásalo, por favor. La normativa de seguridad social dominicana se fundamenta en lo que yo considero que son varios postulados a priorísticos. ¿Por qué yo le digo a priorísticos? Porque son postulados, digamos, que parten de una idea abstracta de la racionalidad humana, sin necesariamente tener un correlato empírico. Uno de esos postulados, que entiendo que puede aplicarse tanto a las administradoras de riesgo de salud como al tema de pensiones, es que los afiliados tienen libertad de elección de su administradora de riesgo de salud. Es un postulado, de hecho, la tienen en términos formales y nominales. Que como consecuencia de esa libertad de elección y presuponiendo un comportamiento racional que lo lleve a maximizar su bienestar, los afiliados elegirán las administradoras de riesgo de salud que mejor satisfagan sus necesidades. Eso se deriva del primer postulado. En conclusión, a partir de lo anterior, las administradoras de riesgo de salud competirán entre sí, procurando ofrecer un servicio de mejor calidad para así resultar preferidas por los afiliados. O sea, si el afiliado tiene libre elección, elige la ARS
que mejor satisfaga sus necesidades y por tanto, como las ARS saben que el afiliado va a elegir la que mejor satisfaga sus necesidades, se esfuerzan y compiten por ofrecer servicios de mayor calidad. Esos son, yo entiendo, postulados a priorísticos a partir de los cuales parte la normativa de seguridad social. Lo que tal vez, y vos le digo, esto es una reflexión como ciudadano, sigue. Lo que parece ser que sucede en muchas ocasiones en los hechos, y creo que parte de esto se vincula con el problema que estamos discutiendo aquí, es que si bien se mantiene nominalmente una libertad formal de elección, en la mayoría de los casos esa libertad no es efectiva. No son los afiliados quienes eligen, sino que por el contrario son las ARS que eligen a los afiliados. De hecho, si no fuese así, no estuviésemos hablando de selección adversa o de cream skimming. Entonces lo que parece ser es que es la ARS que elige el afiliado, no el afiliado la ARS, en términos concretos, materiales, porque sabemos que existe la libertad formal y nominal. Factores como asimetrías de la información, inercia o aspectos institucionales vinculados incluso con las relaciones de poder dentro del ámbito laboral hacen un tanto ingenuo pensar el modelo de racionalidad que presupone la normativa de seguridad social. O sea, intuitivamente yo pudiese pensar que la mayoría de las personas no tienen la información suficiente para valorar que ARS realmente presta servicios de mayor calidad. Que buena parte de las personas no tienen el poder suficiente frente a sus empleadores para imponer su decisión reconocida en la ley por decidir qué ARS quieren que sea la que les preste sus servicios. Y además de eso, pues evidentemente un elemento de inercia que probablemente por las razones anteriores no sería muy común que un afiliado cambie de una ARS. Teniendo en cuenta todo eso, lo que alguien podría pensar es que tal vez las competencias de las administradoras de riesgo de salud realmente, al menos no de manera esencial, se fundamenta en la calidad, sino en otro tipo de estrategias de negocios que probablemente hayan sido las que dieron lugar al problema que ha justificado la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Muchas gracias. Bueno, Estado de Derecho, vimos con Jaime, pudimos reflexionar sobre Estado de Derecho en la administración, sobre el Estado de Derecho en la administración pública, que necesita una potestad expresa para actuar, y como esto se cumple con el artículo 169 de la Ley 87-01, vimos los principios asociados a la seguridad social, como son los principios de equidad, sostenibilidad financiera, su exposición sobre cómo se utiliza la generalización en la adopción de reglas y cómo se deben dar ciertas condiciones para la formulación de reglas y cómo la complejización de las reglas con miras a hacer una búsqueda más exhaustiva pudiera generar el problema de poca eficacia y eficiencia. Pero sobre todo agradecemos a Jaime por su reflexión final sobre las problemáticas que se enfrentan y que han motivado la implementación de la capital diferenciada y de otras medidas adoptadas por esta superintendencia. Entonces, para finalizar, tenemos a una de las voces más autorizadas en materia de seguridad social y nos gustaría escuchar desde su experiencia cómo incide o qué impacto usted entiende que tendría la aplicación de una cápita diferenciada en el día de hoy en nuestro sistema dominicano de seguridad social. Yo no voy a repetir los argumentos del superintendente, que fueron muy precisos, muy claros, con relación al tema, ni mucho menos la presentación explicativa muy clara también de Leticia, porque no es necesario en este momento. Tampoco me voy a meter en el campo jurídico, porque los compañeros que han hablado en esa parte lo han hecho con mucha propiedad y han terminado justificando, señalando el derecho del Consejo, del país, de darse
una cápita diferenciada. Yo voy a aportar ahora algunos conceptos que están íntimamente relacionados con la pregunta, ¿por qué una cápita y por qué una cápita diferenciada? Y lo voy a hacer tomando en consideración que veo aquí muchos jóvenes que no conocen los antecedentes de todo este proceso, ni mucho menos de la Ley de Seguridad Social. Y como hay en las redes sociales ahora un bombardeo permanente, orientador y desorientador, sobre el sistema dominicano de seguridad social, creo que es necesario, no solo en este momento de mi parte, sino en un futuro de la propia superintendencia, un poco de discusión sobre esos antecedentes y esos conceptos. Partimos del concepto constitucional del derecho universal a la salud. Pero el derecho universal a la salud tiene muchas implicaciones, muchas versiones. De hecho, he escuchado varias veces a los técnicos de la CISARRIL señalar que han reunido a las diferentes sociedades médicas para preguntarle y consultarle, y han comenzado a plantear una cantidad de cosas que ellos entienden y de servicios que ellos entienden que deben incluirse en el plan básico de salud, que los recursos no alcanzarían ni siquiera si fueran 3 veces más de los actuales. Eso nos lleva a una primera conclusión. Desgraciadamente, históricamente, el derecho a la salud está limitado por los recursos disponibles. Y eso es muy difícil que los médicos lo entiendan, pero esa es la realidad. En el caso dominicano, está relacionado por la historia del seguro social dominicano con el salario de los trabajadores dependientes del sector formal de la economía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de un listado amplio que podíamos hacer de lo que son los derechos de la salud, es necesario escoger aquellos que son de alta prioridad para la población y que se ajustan a las posibilidades económicas que tenemos. Porque ningún derecho en estos países puede sostenerse si no está respaldado por los recursos correspondientes. Todo lo demás es demagogia, todo lo demás es promesa y todo lo demás se diluye en el tiempo. Por esa razón es que surge otro concepto importante en el caso del sistema dominicano de seguridad social, el seguro familiar de salud. ¿Por qué seguro? Porque de todas las posibilidades y necesidades que tiene la población de salud, que no pueden ser atendidas con los recursos limitados, es necesario asegurar aquellas que dan la mayor protección social posible. Y por eso es que se llama un seguro, porque dentro de ese listado, lo que está diciendo el Seguro Familiar de Salud es, eso está asegurado, no importa la circunstancia, caiga quien caiga, sí o sí. Que es la diferencia, por ejemplo, entre lo que tradicionalmente ofrecen los ministerios de salud, que supuestamente dan todo, pero sin ninguna garantía de nada. Como diría una persona por ahí, el 100% de nada. Porque los servicios que dan tradicionalmente los ministerios, que son todos, es hasta que se acaben los recursos. Entonces estamos en un círculo vicioso. Finalmente, sea el ministerio o sea la salud, la seguridad social, los recursos, el derecho está limitado por los recursos disponibles. Pero en el caso del Seguro Familiar de Salud, esas prestaciones, esas 13 o 14 grandes ramas que incluyó la ley, están aseguradas, no importa lo que pase en el sistema. Y si están aseguradas, no importa lo que parte en el sistema, y además de eso hay recursos limitados, entramos en otro concepto, la cápita. Porque, ¿cómo se calcula la cápita? La cápita se calcula tomando en consideración todos los ingresos que va a tener el sistema y dividiéndolo entre la población beneficiaria. Y esa cápita es la que le da la clave
Es un proceso dinámico, pero esa es la que le da la clave a la CISARRIL para poder decir, estas son las prestaciones más prioritarias, más importantes que tiene la República Dominicana en este momento histórico determinado. Eso quiere decir que lamentablemente, porque somos un país del tercer mundo, hay una serie de servicios que son necesarios, pero que no caben dentro de él. Ahora bien, si partimos de la base de que ese es un seguro, eso quiere decir que cuando yo tengo esa necesidad, que cuando una madre lleva a su niña con una fiebre de 40 grados, ella tiene el derecho a exigir sí o sí que la atiendan, porque eso está incluido en el plan básico de salud. Nadie puede decirle que no hay recursos, que lo que sea, porque de lo contrario es una denegación de derechos. Entonces, como consecuencia de eso, estamos hablando de un riesgo. Y ahí entran entonces el concepto de administradoras de riesgo de salud, que ha sido muy cuestionado y manipulado por mucha gente que ni siquiera conoce de qué se trata. ¿Por qué hay un riesgo? Porque se está pagando una cápita fija o un recurso fijo frente a una demanda que puede ser muy variable y muy amplia. Y cuando usted tiene un recurso fijo y un recurso ilimitado o amplio, variable, entonces hay un riesgo. Y entonces solamente se puede garantizar ese derecho si se administra ese riesgo adecuadamente para que cumpla con los principios y con la prerrogativa de la Ley de Seguridad Social. Entonces, por esa razón es que aparece en la Ley de Seguridad Social la función de administración del riesgo. Una función que no existió en el Seguro Social porque el Seguro Social no le garantizaba nada a nadie. Cuando no había medicina, no había medicina. Y cuando no habían camas para internar a la persona, bueno, que vuelva después lo que fuere. O sea, no era un derecho, era una dádiva, una asistencia social bajo el formato de seguro social. Ahora bien, estamos hablando de que es necesario la administración del riesgo. La pregunta es, ¿y por qué tanta administradora de riesgo en la República Dominicana? Esto va para los jóvenes que no conocen posiblemente nada de los antecedentes de la República Dominicana. Nosotros tuvimos durante 70 años un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que, como dice el refrán, perdónenme este señalamiento que es muy rutinario, ni era seguro ni era social, que por lo tanto nunca prestó servicio adecuado a la población que beneficiaba, afiliada, al extremo de que una parte importante de esos trabajadores afiliados al Seguro Social, que solo eran los trabajadores privados, los empleados públicos estaban totalmente excluidos, y los demás sectores de la población. Esos trabajadores, a pesar de que se les descontaba sus recursos semanalmente, mensualmente, como ustedes quieran, para pagárselo al Seguro Social, no encontraban satisfacción en los servicios que les brindaban y muchas veces dejaron de acudir a las instalaciones del Seguro Social y entonces comenzaron a demandar a través de los sindicatos a que estaban afiliados, por lo menos a las grandes empresas, contratos colectivos donde se exigía que además del Seguro Social tuvieran un seguro privado. Y ahí salen entonces el crecimiento y el desarrollo de lo que se conoció en ese entonces como igualas médicas, y otras modalidades eran seguros privados de salud. Pero además de eso hay la particularidad de que los gobiernos dominicanos tradicionalmente han tenido una alta vocación a la privatización. Particularmente eso se inició sobre todo con el gobierno de Joaquín Balaguer. ¿Y qué hizo Joaquín Balaguer? En vez de reformar el Instituto Dominicano de Seguro Social y convertirlo en una entidad que respondiera a las necesidades del país y de la población,
lo que hizo fue que paralelamente benefició a todas esas igualas médicas que se crearon en la República Dominicana. La mejor demostración, todos los empleados públicos de todas las instituciones del Estado estaban afiliados no al Seguro Social, sino a esas igualas médicas privadas. Y en adición a eso, y es un tema ya más largo, a través del Fondo FIDE del Banco Central, se dedicaron millones de dólares a financiar clínicas privadas con el apoyo del Estado, del Banco Central, del Fondo FIDE y del presidente de turno. O sea, eso quiere decir, señores, que cuando nosotros comenzamos a diseñar la Ley de Seguridad Social, ya había una privatización total prácticamente de la salud en la República Dominicana. Un ejemplo, habían 40 igualas médicas y seguros de salud versus un seguro social. Y de cada 3 afiliados en la República Dominicana con algún seguro de salud de entonces, 2 lo estaban en el sector privado y solo 1 en el IDCS. Y una parte de ese 1, como le dije, tenía una doble cotización porque a su vez tenía una iguala privada. Entonces, esos son los factores que determinan por qué hubo 40 años de intento de reforma del Seguro Social, con 4 grandes proyectos que se presentaron y todos fracasaron. ¿Por qué? Porque todos intentaban ignorar la realidad de que la población prefería los servicios privados, no tanto porque eran muy buenos, sino porque los públicos eran muy malos, sino además lo que se quería era volver a engordar más todavía al IDCS para nutrir la politiquería y todos los privilegios que ustedes conocen que manejó ese seguro. Como consecuencia de eso, la única forma de salir adelante que había en el momento en que nos tocó la responsabilidad de diseñar el sistema y de redactar la ley era reconociendo esa realidad de la población. No porque nosotros quisiéramos, como dicen algunos, o porque quisieran otros de fuera, sino porque la realidad es que era la propia población dominicana la que prefería esa oferta privada. Repito, no necesariamente porque era muy buena, porque incluso esas igualas médicas tenían muchas exclusiones, pero por lo menos cuando la gente iba, aparecía un médico y lo atendía, cosa que no necesariamente pasaba en el Seguro Social. Eso dio como resultado entonces que la única salida que teníamos nosotros para romper ese maleficio de 4 proyectos fracasados de reforma de la seguridad social era admitir esa realidad y buscar una forma hacia adelante de organizar el sistema. Déjenme decirle que al final del siglo pasado, el Seguro Social Dominicano era el más atrasado de América Latina, salvo el de Haití. Y solamente para darle un ejemplo de cuán atrasado y cuán distorsionado era, y estoy hablando de cifras y de estudios que no hice yo, que hicieron expertos internacionales, por lo tanto no estoy involucrado en el mismo. Esos estudios decían que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales tenía 28 empleados por cada 1000 afiliados, mientras el promedio de América Latina eran 8 empleados por cada 1000 afiliados. Un seguro social así no podía dar buenos resultados, porque obviamente todos los recursos estaban orientados a alimentar una maquinaria política, gremial y esas cosas. Entonces, por esa razón, ¿qué hicimos nosotros? Aceptar esa realidad, incorporar las igualas médicas al sistema dominicano de seguridad social bajo 2 condiciones. Una, que van a operar ahora bajo las leyes del sistema dominicano de seguridad social, no como hacían anteriormente, libremente. Número 1. Y número 2, que iban a operar en igualdad de condiciones. Y número 3, que iba a aparecer
Nosotros apostamos en ese momento, y esa fue quizá una equivocación, pero una equivocación honrosa. Apostamos por el fortalecimiento del Instituto Dominicano de Seguro Social. Y entonces se dedicaron 4 o 5 artículos de esa ley a hacer todo el esfuerzo porque el instituto en 10 años se transformara y se pusiera a la altura de las circunstancias de la ley de seguridad social y de la demanda de la población. Nada de eso ocurrió. Peor, tanto así que uno de los gobiernos pasados llegó a entender que era una carga tan pesada para el país que hubo que liquidarlo. Pero afortunadamente un grupo, y tengo que reconocer la realidad, la misma Asociación Médica Dominicana, que nos criticaba a nosotros que queríamos eliminar el Seguro Social, plantearon la creación del SENASA. Hay que reconocer. Y el SENASA fue uno de los acuerdos más importantes que tuvo la Ley de Seguridad Social. Ahí está la realidad. Entonces, nos encontramos con una situación como la que conocemos ahora. Ahora hay como 18, 19 administradoras de riesgo de salud. 17. Antes eran 40 y se fueron fundiendo, desapareciendo, etcétera, etcétera. 17. Para compensar la existencia de 17, nosotros establecimos muy claro, como dicen los compañeros abogados, el principio de la libre elección. Y ese es un indicador muy claro, porque a nadie le están poniendo una pistola para que escoja la administradora de riesgo de salud, ni mucho menos la administradora de fondos de pensiones. Y la gran mayoría de la población todavía busca refugio en el sector privado. En consecuencia, para comenzar a concluir, la existencia de una cápita es el producto de que es necesario garantizar una prestación de servicios a toda la población igual, porque el plan básico de salud es igual para todo el mundo, independientemente de que un ejecutivo alto contribuya mucho más que un simple servidor público o privado. Y además, la cápita tiene que ser diferenciada porque hay muchas administradoras de fondos de pensiones, administradoras de riesgos de salud. Dicho al revés, si solo hubiese una administradora de riesgos de salud, no habría necesidad de hacer cápita diferenciada, porque ella misma resolvería todas las contradicciones que estamos señalando nosotros de la diferencia de edad y de sexo. En consecuencia, ustedes ven que este tema no es tan simple como a veces se maneja en las redes sociales y se maneja por ahí, que tiene una serie de repercusiones que vienen desde el concepto de derecho de la salud, desde el reconocimiento de que la salud está condicionada por el financiamiento y el nivel de desarrollo del país, por el reconocimiento de que el derecho a la salud se concretiza a través del plan básico de salud y que ese plan básico de salud tiene un costo y ese costo se refleja en la cápita, etcétera, etcétera. Y finalmente, que la única forma de establecer justicia en ese sentido es mediante la cápita diferenciada, porque hay diferentes administradoras de riesgo de salud. Finalmente, quiero señalar que no solo nosotros apoyamos como Fundación Seguridad Social para Todos esa disposición, lo menos que puede ocurrir en mi caso, que fui quien puso eso en la ley, es apoyarla ahora, porque eso no fue una improvisación, sino el producto de un concepto que ustedes están viendo más o menos cómo se manejó. Pero además de eso, quiero decir, aparte de lo que han señalado los compañeros, que la cápita diferenciada sienta un precedente para algo más importante todavía, y es que aunque la Ley de Seguridad Social no establece un límite para los medicamentos ambulatorios, es necesario, y ya es parte de la cultura, que haya un límite de esos medicamentos. Pero ese límite no puede seguir siendo igual para una persona que tiene hipertensa que para una persona que no tiene ningún problema de salud.
no puede ser igual para una persona de 60 años de edad y su hijo de 25. O sea que nosotros tenemos que consolidar, como ha señalado el superintendente y Leticia, la cápita diferenciada. No solo porque estamos frente a un país que se está envejeciendo rápidamente, y eso si no se atiende ahora va a ser peor mañana, sino además porque todavía hay otras cosas que hacer, como es establecer un límite de medicamentos tomando en consideración no solo el sexo y la edad, sino además cualquier complicación de salud que pueda tener la población. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a Leticia Martínez Martiñón, al señor Arismendi Díaz, también a los abogados Cristóbal Rodríguez y Jaime Rodríguez por su extraordinaria ponencia en el día de hoy. Si se pueden poner de pie junto con el superintendente, por favor, para una foto oficial. Gracias a todos por estar aquí en la tercera edición de Aula Cisalril. Hasta una próxima.